Muy buenas tardes, chicos. Entonces, el tema que nos toca ver el día de hoy es niveles de organización de los seres vivos. ¿Sí, chicos? Existen tres niveles de organización. Con eso debemos comenzar nosotros, ¿no? Existen en este caso tres niveles de organización. Vamos a ver cuáles son. Muy bien. Entonces, por acá vamos a colocar, existen tres niveles de organización. Tres niveles de organización. Justamente el día de hoy nos vamos a encargar de analizar precisamente uno de ellos, ¿no? De ahí vamos a analizar los otros dos. Lo importante es que tú sepas y prestarle mucha atención que son tres niveles de organización, son solamente tres. Si te pregunto en tu quiz cuántos niveles de organización hay, tú me vas a responder tres, ¿correcto? El primero es el nivel químico, el segundo es el nivel biológico y el tercero es el nivel ecológico, ¿correcto, chicos? Entonces también es muy importante recordar cuáles son esos tres niveles: químico, biológico y ecológico, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar neta y exclusivamente, vamos a hablar de lo que es el nivel químico, ¿correcto, chicos? El día de hoy nos vamos a centrar netamente en el nivel químico, pero siempre es importante tener la noción global, ¿no? Que son tres niveles de energía y que cada uno de ellos, químico, biológico y ecológico. Dentro de químico, jóvenes, cuando nosotros hablamos de niveles de organización, hablamos desde la parte más pequeñita hacia la parte, pues, que se va a hacer mayor, ¿no? La parte más pequeña, en el caso de química, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado? ¿Cuál era la parte más pequeña en la que se podía dividir, en este caso, la materia? ¿Quién recuerda cómo se denominaba esa parte? Los quarks. Claro, ¿no? La mínima unidad en la que se divide la materia, profesor, son los quarks, ¿no? Entonces los quarks hablamos nosotros que eran, ¿cómo eran los quarks? ¿Se acuerda, Angelo? Angelo, ¿cómo eran esos quarks? ¿Quién se acuerda la forma de los quarks? Profesor, Se empezó conformaba por por decir, tres bolitas, algo así, una es roja, cierto, una sí, verde y una azul. Muy, una roja, uno verde y también excelente, de ¿no? otro sí. Una roja, una verde, ¿y la otra de qué color era? Azul, 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 sí. Azul, perfecto, ¿no? Estos son los famosos quarks, jóvenes, que son el inicio, en este caso, de la formación de cualquier sustancia, elemento, átomo, en caso de la química, ¿no? Los quarks es la parte más pequeña que existe, ¿correcto? Luego de los quarks, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Vamos a colocarle una nueva diapositiva. Luego de que nosotros ya conocemos lo que son los quarks, jóvenes, ¿qué es lo que se forma después de los quarks? ¿Quién recuerda? Al yo unir varios quarks, doy origen a dos partículas. ¿Cómo se llaman esas partículas? ¿Quién se acuerda cómo se llaman esas partículas que se originan por la unión de varios quarks? Capas de hidrógeno. Muy cerca. Ellos fueron de los primeros elementos, ¿te acuerdas? Pero acá eran dos, las dos partículas más importantes, jóvenes. Protón y neutrón. Exacto, ¿no? Protón y neutrón, jóvenes. Fueron las primeras partículas que se originaron, ¿no? Las primeras partículas que se originaron fueron protones y neutrones, ¿no? Y la mínima unidad en la que se podía dividir la materia eran los quarks, ¿no? Pero al momento de yo unir un protón con un neutrón, ¿qué originé? Originé lo que conocemos nosotros actualmente como la parte central del átomo. Comienza con la letra N. ¿Cómo se llama esa El parte? núcleo, el Famoso núcleo. núcleo, ¿no? La Núcleo, unión núcleo, de núcleo, núcleo. protones y neutrones hacia el núcleo, chicos. Y este núcleo, pues, solamente contiene protones y neutrones y luego recién se combinó con una partícula que tiene carga negativa, ¿se acuerdan? Con el famoso electrón, ¿no? Recién cuando ese núcleo se combinó con los electrones, dio paso a lo que nosotros conocemos como el átomo. Mira, acá está el núcleo pequeñito y acá está la parte más externa, ¿no? Que se llama nube, ¿no? En este caso, la unión del núcleo con los electrones forma lo que nosotros conocemos como átomos. Muy bien. Nosotros conocemos como átomos, ¿no? Vamos a mencionar estas partes para que quede claro, también como recordando parte de lo que hemos hecho en química. Esta parte, esta zona más grande se denomina nube, ¿no? Y la parte más pequeñita que está ahí
núcleo, ¿no? Entonces ya tenemos la noción de qué es lo que se forma primero, ¿no? Este núcleo, que es la unión de protones y neutrones, se encuentra aquí. Muy bien, chicos. Luego de eso dio paso a los primeros elementos. ¿Cuáles fueron los primeros elementos? Justamente tú lo habías mencionado, Ángelo. ¿Cuáles eran? Hidrógeno y nitrógeno. Exacto. Hidrógeno. También había oro, ¿no? También había oro por ahí, el helio también, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando yo junto varios átomos, vamos a juntar acá, vamos a colocar acá que estábamos hablando de los átomos, ¿no? Entonces, los primeros átomos que se juntan, jóvenes, lo que se forman, fueron los que están acá, ¿no? Vamos a colocar aquí. Bueno, uno de ellos, como dice su compañero, es el famoso hidrógeno. El hidrógeno, signo H. El oxígeno también se forma, ¿no? El nitrógeno, famoso chon también, ¿no? Oxígeno, el helio, ¿no? Fueron de los primeros elementos que se formaron, ¿no? Bien, entonces por acá vamos a colocar uno más, el helio. Muy jóvenes. Lo podemos preguntar y preguntar, ¿te podría repetir eso? Lo que dijo Claro. hidrógeno, ¿qué más? Ah, ya, el nombre. Ah, ya. H es hidrógeno, N es nitrógeno, O es oxígeno, H es helio, ¿no? Siempre es bueno recordar también esos nombres, ¿no? ¿Puede venir? Claro que sí. Puede venir, ¿no? Nitrógeno. La letra O ya en este caso, de recordarlo de memoria, el oxígeno. H, helio. Y acá tenemos al hidrógeno, ¿no? Letra. Muy jóvenes, lo que está acá, esta combinación de varios átomos, reciben el nombre de elementos, ¿correcto, chicos? Reciben el nombre de elementos. Entonces, por acá vamos a llamarlo que todos los que se están formando ahí son los elementos. Jóvenes, si yo uno varios elementos, voy a formar las famosas moléculas. Chicos, cuando yo una varios elementos, voy a formar las famosas moléculas. Un ejemplo de molécula es la más conocida por todos, ¿no? El H2O. Vamos a colocar acá. H2O es la fórmula química de quién, a ver, Jacqueline. Del agua. El agua, ¿no? Muy bien, excelente. El agua. Excelente, ¿no? El agua, ¿no? En este caso, para recordar un poquito, si no había ningún valor acá, en el oxígeno no hay ningún número, se sobreentiende que ahí va el número 1. Entonces, miren cómo sería una molécula de agua. Sería, pues, vamos a colocar por aquí un hidrógeno, por aquí otro hidrógeno, y grande voy a graficar al oxígeno. Voy a dibujarlo un poquito más grande. Correcto, por aquí. Y lo vamos a acomodar. Entonces, esto, jóvenes, es una molécula de agua, que está compuesto, según mi fórmula, por dos hidrógenos, hidrógeno, hidrógeno, y en la parte de acá, un solo oxígeno. Esta es la representación de una molécula. Mira, mientras que los elementos solamente forman una sola unidad, una sola circunferencia, las moléculas es la unión de esos elementos que están en la parte izquierda, ¿correcto? Es decir, si yo, acá sería el siguiente orden, ¿no? Si yo junto átomos, si yo junto varios átomos, ¿qué estoy formando? Elementos. Y si yo combino varios elementos, estoy formando moléculas. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Qué es lo que podría venir en tu quiz? Y bueno, ¿cuál fue el primer elemento que se creó en el universo? ¿Cuál fue el primer elemento, jóvenes? De los 4 que he mencionado aquí. Los quarks. Ya, muy bien. Esas serían las primeras partículas, ¿no? Pero dentro de los elementos, lo que acá he puesto sus nombres, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y helio, ¿cuál fue la primera que se creó? Chon. Ya, muy bien, el chon. Y dentro del chon, ¿cuál es la primera que se creó? El átomo. No, cerca. ¿Qué sería ahí, Fabricio? ¿Tú qué crees? ¿Cuál de los 4 se creó primero? El hidrógeno. El hidrógeno. No. El hidrógeno. La primera, jóvenes, el primer elemento que se creó fue el hidrógeno. ¿Sí?
Muy bien, ahora sí vamos a seguir viendo, jóvenes. Ya sabemos que la mínima unidad en la que se divide la materia son los quarks. Vamos a recordar ahí un poquito. Los quarks son la mínima unidad en lo que se divide la materia. La parte más pequeñita. Hablando químicamente, ¿no? Se unieron varios quarks jóvenes y dieron paso a las primeras partículas que son protones y neutrones. Se unieron esos protones y neutrones y dieron paso al núcleo, ¿correcto? El núcleo se pudo combinar con los electrones y dio paso a lo que nosotros conocemos como átomos. Los átomos se juntaron unos con otros y dieron paso a los elementos. Y los elementos se juntaron unos con otros y formaron moléculas, ¿correcto, chicos? Entonces, la organización química ya se la he mencionado por aquí, ¿no? Vamos en este caso a enumerarlas para que todo quede claro. ¿Muy bien? Para que todo quede claro, jóvenes, sabemos que la parte mínima, ¿cuál es? Ya les había mencionado, ¿cuál sería? Los quarks. Correcto, ¿no? Los quarks son la parte mínima. Después de los quarks jóvenes se forman protones y neutrones. Luego de los protones y neutrones jóvenes, ellos se juntan para formar, comienza con la letra N. ¿Qué será? A ver Sinaí, a ver Angie. ¿Qué será la unión de protones y neutrones? Profesor pregunta, y profesor pregunta, Comienza con la letra N. capa- Comienza con cerca, cerca. Es el famoso núcleo. núcleo. Cuando ese núcleo se junta con un electrón, ¿qué forma? Comienza con la letra A. Átomo. Cuando esos átomos se juntan, ¿qué forman? Comienza con la letra Quarks. E. Elementos. Elementos. Y Elementos. cuando esos elementos se juntan, ¿qué forman? Moléculas. Moléculas. Este es el orden correcto, jóvenes, que debemos recordar ya para el examen, ¿no? Lo primero son los quarks, se forman los protones y neutrones, se forma el núcleo, se forma el átomo, se forman los elementos. De los elementos, lo más importante es saber que el primero que se formó es el hidrógeno, y de ahí se formaron las moléculas, ¿no? Esto, jóvenes, resume todo el tema de hoy, ¿no? Esta es la organización química de todos los seres vivos, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver entonces por aquí. Listo. Acá, jóvenes, hablamos de los bioátomos, ¿sí? Bioátomos, lo voy a resaltar. La parte del prefijo bio significa vida. Jóvenes, ustedes me mencionaron, ¿cuáles son los átomos que forman vida? ¿Cuáles son esos átomos o elementos que forman vida? Muy bien, el famoso chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí. Jóvenes, para que lo tengas apuntado ahí, de estos cuatro, en el cuerpo humano, ¿cuál es el más abundante? La O. Muy bien. La letra O, es decir, el oxígeno en el cuerpo humano es el más abundante. Es decir, mira cómo va a ser la pregunta. Si a mí me preguntan cuál es el bioátomo o bioelemento más importante o más abundante en el cuerpo humano, tú me vas a responder, profesor, es el oxígeno, ¿correcto? Él es el más abundante en cada uno de los seres vivos. Claro que, ¿cuáles son los bioátomos? Son estos cuatro, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero de ellos, el que es más abundante en el cuerpo es el oxígeno. Muy bien, si puedes ver, observar ahí, se denomina átomos o elementos, porque solamente es una sola mayúscula. En cambio, jóvenes, si nosotros hablamos de biomoléculas, las biomoléculas ya combinan los elementos, van a combinar un elemento con otro elemento. Bueno, una de las más famosas biomoléculas es el H2O, ¿correcto? El H2O, pues que nosotros lo conocemos como agua. Mira, tú te puedes dar acá cuenta que es una molécula. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es una molécula a simple vista? Fácil, ¿no? Aparece, profesor, más de un elemento. Hidrógeno y oxígeno. Ahí hay más de un elemento. Cuando hay más de un elemento, recibe el nombre de molécula. ¿Qué es lo que te puedo preguntar yo?
¿Cuál es la biomolécula más abundante del cuerpo? ¿Cuál crees que sea la biomolécula más abundante del cuerpo? En tu cuerpo, ¿qué más hay? Bueno, ya sabes que el elemento más abundante de tu cuerpo es oxígeno. Muy bien, El Angie. agua, es el Muy bien, agua. Angie. El agua, ¿no? Entonces, la pregunta sería así, ¿no? El bioelemento, perdón, la biomolécula más abundante, ¿no? Biomolécula más abundante de tu cuerpo es el agua, ¿no? Eso es lo que hay que recordar, ¿no? Mientras que el el bioátomo o bioelemento más abundante de tu cuerpo es el oxígeno, eso tienen que apuntarlo, chicos. El bioátomo más importante de tu cuerpo es el oxígeno. La biomolécula más importante de tu cuerpo sería el agua. Y eso hay que tenerlo bien presente para el quizzes, ¿correcto? Para el quizzes. Bioátomo oxígeno, biomolécula agua, ¿no? Ya sabes cómo reconocer un átomo también, ¿no? Una sola mayúscula. Y una molécula ya aparece más de una mayúscula. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro que en Sí, tu profesor. cuerpo... No, profesor, no, profesor. Sí, sí, Excelente. profesor. Una pregunta. Sí, dime. Y profesor, pregunta, dime, ¿qué pasa cuando pues de los de bioátomos se rompen? ¿Qué pasa cuando se rompen? Bueno, cuando un bioátomo se rompe, se separa, ¿no? Recordemos que un átomo es lo que aparece pues en la parte de aquí, ¿no? Si se rompe uno de esos, si se rompe uno de esos átomos, va a separarse en dos partes. Tu núcleo va a quedar flotando y los electrones se van a ir, ¿no? Se van a alejar. Cuando se rompe un átomo, los electrones, como están en constante movimiento, desaparecen, ¿no? Se van. Y solamente quedaría tu núcleo solo, ¿no? Y quedaría el núcleo solo. ¿Y qué pasa si su núcleo se rompe? Ah, forma un protón y un neutrón. ¿Y qué pasa si tu protón o tu neutrón se desintegra? Ah, ya, forma los famosos quarks. Si te das cuenta, todo es una cadena. Todo es una cadena. Así como hemos aprendido a formarlo, también puedes aprender a desintegrarlo, saber qué se forma, retrocediendo nada más. ¿Bien? Seguimos por acá, a Ah, ver. ya, profe. Ah, ya, profe, gracias, entiendo, gracias. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Vamos a hablar de más biomoléculas. Ya sabes tú que la biomolécula más importante del cuerpo es el agua, porque ocupa más del 70% de tu cuerpo. Mira, el agua contiene más del 70% de tu cuerpo, pero más hay otras biomoléculas, ¿correcto? Biomoléculas ahora de tipo orgánicas. Jóvenes, cuando hablamos el término orgánico, nos está haciendo referencia a que van a haber enlaces de carbono. Carbono, carbono, carbono. ¿Sí, chicos? Puros enlaces de carbono. Dicho de otra manera, mira, yo te puedo especificar acá cómo tú puedes reconocer, y va a venir en tu examen, que tú me aprendas a reconocer eh, elementos o sustancias que son orgánicas y sustancias que son inorgánicas. Jóvenes, las sustancias orgánicas son las que forman vida, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ellas deben tener estos elementos, solamente esos elementos. Y las inorgánicas van a tener todas las demás, los demás elementos. Es decir, mira, si yo te coloco, por decir, en tu examen, si yo te coloco en tu examen el H2O, también conocido como agua, ¿es orgánico o inorgánico? Orgánico. Correcto, sería orgánico. ¿Saben por qué? Bueno, fácil. Porque sus elementos son hidrógeno y oxígeno. Bueno, ¿y esos dónde están acá? Están acá en el chón, ¿no? Ahí está el hidrógeno y ahí está el oxígeno. ¿Qué pasaría si yo en este caso te digo el cloruro de sodio? Mira, la sal, NaCl, ¿orgánico o inorgánico? También ¿Orgánico? orgánico. Orgánico. Miren, yo te diría que acá es inorgánico. ¿Saben por qué? Porque mira, los orgánicos, ¿qué deben de tener nada más? A estos cuatro elementos. Pero acá está el sodio. Y este sodio no está metido acá adentro. También está el cloro.
Recuerde que esa letra minúscula que acompaña solamente es un acompañante, pero se junta con la mayúscula para que recibir otro nombre de elemento, ¿no? En este caso sería sodio y cloro. ¿Ven? Entonces eso sería inorgánico, ¿no? Porque no estaría dentro del chon. ¿Qué pasaría con el de acá, a ver, jóvenes? Si yo te coloco el óxido férrico, más conocido como el feo. ¿Qué sería el feo, jóvenes? El óxido de hierro. Inorgánico porque no está el Exacto, sodio. sería inorgánico, ¿no? Porque el único que cumple sería oxígeno, pero el hierro, la Fe, no estaría dentro de esto, ¿correcto? ¿Y qué pasaría si yo te coloco lo siguiente? Mira, te coloco carbono 2, hidrógeno 16. A ver, vamos a colocar carbono 2, hidrógeno 16. Y encima le voy a combinar con un oxígeno por ahí. ¿Esa sustancia orgánica o inorgánica? Orgánica. Por Orgánica. Correcto, ¿no? Sería orgánica. ¿Y por qué sería Orgánico, orgánica? profe. Orgánico, orgánico. Claro, porque acá está el carbono, acá está el hidrógeno, acá está el oxígeno. Jóvenes, hasta que uno de ellos no cumpla, ya sería considerado inorgánica. Por ejemplo, mira, ¿qué hubiese pasado si yo te colocara este elemento de acá? Mira. Primero vamos a repasar con la de aquí. El ácido nítrico, ¿orgánica o inorgánica? Orgánica. Orgánica, ¿no? Porque justamente está hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, orgánica. Pero mira, ¿qué pasaría si lo muevo ligeramente? NaNO3. ¿Orgánica o inorgánica? Inorgánica. ¿Qué dicen sus compañeros? Orgánica, 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 orgánica. Orgánica, No, orgánica. inorgánica, inorgánica, Orgánica. inorgánica, Inorgánica, inorgánica. ¿no? Muy bien, inorgánica. Porque mira, si yo observo, el nitrógeno cumple, podría ser orgánica, el oxígeno cumple, pero ¿quién no está cumpliendo? El Na. Recuerda que si hay una minúscula, se fusiona con la mayúscula y dan paso a un nuevo nombre de elemento, ¿no? Esto de acá no es nitrógeno, sino se combina con su minúscula y forma un elemento llamado sodio, ¿verdad? Entonces, por el sodio es que ha malogrado en este caso, por el sodio no es considerado orgánica, ¿correcto? Eso para que lo repasen, muchachos. Bueno, vamos a seguir nosotros con la... ¿Quedó claro esa parte? Orgánica e inorgánica. sí. Sí, 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 profesor. Muy bien, entonces regresamos acá, jóvenes. Las biomoléculas orgánicas ya saben que va a haber carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Pero lo más importante es que va a tener varios carbonos por ahí, ¿no? Varios carbonos. Bueno, uno de ellos son los azúcares, ¿no? Las azúcares que son importantes, que están en este caso en el cuerpo humano, donde encontramos azúcares naturales, jóvenes. ¿Dónde habrían azúcares naturales? Las frutas, ¿no? ¿Dónde más habrían? En las cañas de azúcar, todo tipo de fruta, ¿no? Dentro de los azúcares jóvenes existen tres sustancias que tienes que aprenderlas de memoria, ¿no? Dentro de los azúcares se encuentra la glucosa, que lo analizan siempre cuando hay análisis de sangre para ver tu cantidad de azúcar en la sangre, la sacarosa y la celulosa, ¿correcto? Muy bien. Jóvenes, la pregunta que te puedo hacer a continuación es, sabemos que estos tres círculos que yo he encerrado son azúcares. Yo te hago una pregunta. El azúcar que nosotros consumimos y que echamos a nuestra taza de té, ¿cuál de las tres será? La glucosa, la glucosa. Es cierto. La sacarosa. Sacarosa. Ahí, Sacarosa. claro. Sacarosa. ¿Saben por qué la sacarosa? Ahí su mismo concepto lo Porque viene dice. de la caña de azúcar. Exacto. Lo que nosotros consumimos jóvenes en nuestro vasito de té, en este caso de café, es el componente de la caña de azúcar, ¿no? Incluso acá dice azúcar doméstica. ¿Qué significa doméstica? Que tú lo vas a encontrar en tu casa. Entonces la pregunta que podría ser para el quizzes, en este caso, no para el quiz, sino para el examen, es ¿qué tipo de azúcar consumimos? Bueno, y el tipo de azúcar que nosotros consumimos, jóvenes, es la sacarosa. Apúntalo, tenlo presente para tu examen, ¿no? O para tu quizzes,
Vamos resaltando las partes más importantes. Entonces, ya sabemos que orgánico significa que va a haber carbonos, oxígenos o nitrógeno, el famoso CHON. Y bueno, una de las biomoléculas orgánicas son los glúcidos o también llamados azúcares, ¿no? La pregunta que puede venir es qué tipo de azúcar nosotros consumimos, y es la sacarosa, ¿correcto? La primera, la glucosa, jóvenes, es el azúcar que está en las células, es decir, la que puede estar contenida en tu sangre. Es por eso que cuando realizan exámenes de sangre, te miden tu nivel de glucosa, tu nivel de azúcar que está en tus células o en tu sangre, ¿correcto? Entonces la glucosa ya está interno en tu cuerpo, pero la sacarosa es el azúcar natural, la azúcar externa, ¿no, chicos? La azúcar externa. Y la celulosa, jóvenes, acá, muy fácil de recordar, se encuentra en todos los vegetales, los vegetales. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el azúcar que está dentro de tu cuerpo, en las células y en la sangre? ¿Cómo se llama? Celulosa, 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 celulosa. Glucosa. Uno, la que está Glucosa. presente, Celulosa, celulosa. Glucosa. la glucosa, ¿no? Acá justamente nos dice, está en nuestro cuerpo, está en nuestro cuerpo. La celulosa, jóvenes, está en los vegetales, ¿sí? Vegetales. Bueno, ahí he remarcado, igual este archivo lo van a tener ustedes para que hagan su tarea en este caso, y me lo van a entregar hasta el día domingo, chicos. Muy bien, ahí hemos resaltado las partes más importantes. A ver, para recordar, jóvenes, ¿cuántos niveles se clasifican? Tres. Perfecto, Sí, son tres. tres. ¿Cuáles son esos tres? Químico, Químico, de biología, biológico y física. ecológico. Químico, biológico, como dice su Biológico. compañero, y ecológico. Físico. Muy ecológico, ¿eh? Ecológico, físico no, ¿eh? Es, ¿dónde está? Acá está, químico, biológico y ecológico, ¿no? Y lo que estamos viendo en este caso es todo el nivel químico, es lo que estamos observando. También, ¿cuál es el bioátomo más importante y más abundante en el cuerpo? Acá lo tenemos. El agua. No, no, el átomo es el oxígeno, oxígeno, oxígeno. Claro, muy bien. Oxígeno. Claro, El agua, los bio- el agua es el biomolécula más abundante. Exacto. Y jóvenes, acá tiene que quedar claro eso, ¿no? Los bioátomos, como dice su compañero Ángelo, es el tronco. Y el más abundante de los bioátomos es el oxígeno, ¿ya, chicos? Pero la biomolécula más abundante de tu cuerpo es el agua, ¿no? El agua es lo más abundante que hay en tu cuerpo. Muy bien, entonces hasta ahí vamos excelente. Vamos a ver por aquí, a ver qué sigue. Ya vimos los azúcares. El azúcar que está presente en tu cuerpo se llama glucosa. El azúcar que tú consumes en tus tazas de té, de café, se llama sacarosa. El azúcar que está presente en los vegetales se llama celulosa. Chicos, muy bien. Los lípidos, jóvenes, los lípidos nos hablan acerca de las grasas, ¿no? Cuando tú consumes quizás una hamburguesa, ¿no? Tu carne frita ahí, tus salchipapas, tus papas fritas, estas sustancias están presentes ahí, ¿no? Todo lo que se llama los lípidos hace referencia a las grasas, ¿correcto? Pueden ser grasas de origen vegetal o grasas de origen animal, ¿correcto? Lo más importante que les voy a pedir que ustedes aprendan para el examen es este término que está acá, los triglicéridos, porque cuando hacen análisis de sangre, miden también los triglicéridos. Miren, vamos a leer. Son considerados como reserva alimenticia de los animales. Además, forman un abrigo protector que los aísla, en este caso, del calor excesivo. Jóvenes, estos triglicéridos son la capa de grasa que nosotros tenemos adicionalmente, ¿no? Claro que en los animales sí es muy importante porque esa capa de grasa les ayuda a sobrevivir a temperaturas bajas, ¿correcto? Pero en el cuerpo humano sí es dañino, ¿no? Esa capa de grasa no puede ser muy grande. Por eso es que cuando nos hacen examen de sangre, nos miden los triglicéridos que hay en tu sangre, ¿no? Si es que hay grasa en la sangre, ¿correcto? Porque eso sería perjudicial para las personas. Esos serían los triglicéridos, ¿no? Muy bien, es ese llamado abrigo, ¿no? Ese grosor de grasa que para los animales sí sería útil, pero para los seres vivos, para las personas, perdón, no,
¿correcto? Esos serían los triglicéridos. Ese dato muy importante de ahí. Luego vamos a ver las proteínas. De las proteínas, jóvenes, obviamente nosotros sabemos que nos ayudan ¿a qué? A tener energía en nuestro cuerpo, ¿no? La más importante que quiero que ustedes se aprendan es la hemoglobina, porque también en los estudios de sangre nos miden nuestro nivel de hemoglobina. Y lo más importante es, ¿de qué se encarga la hemoglobina, jóvenes? Acá está, miren. Apúntenlo, recuerden que viene su quiz en la parte final. Se encarga de transportar oxígeno en la sangre. Es decir, jóvenes, el oxígeno, todas nuestras células lo necesitan. Y el que se encarga de transportar el oxígeno es la sangre. Pero dentro de la sangre, el que se encarga específicamente de eso es la denominada hemoglobina. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, apúntalo, tenlo ahí presente para tu quiz. La hemoglobina se encarga del transporte del oxígeno dentro de la sangre. ¿Sí? Hemoglobina se encarga del transporte del oxígeno dentro de la sangre. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? No, profe, ninguna. Bueno, No, yo no tengo ninguna, profe. oye, quizás No, profe. los anticuerpos son los que crea nuestro cuerpo para combatir las bacterias, ¿no? Las bacterias, los virus, etcétera, ¿no? También es algo muy importante ahí los anticuerpos. Bien, pasamos a la última parte, que sería hablar de las vitaminas, ¿no? Las vitaminas también ahí, justamente nos dice, ¿no? Son llamadas biomoléculas, son requeridas por nuestro organismo, ¿no? No generan energía, ahí está. Lo que podemos decir acá, jóvenes, es que las proteínas, para tu examen, sí generan energía, pero las vitaminas no generan energía, no generan energía. ¿Correcto, jóvenes? Eso es muy importante, ¿no? Y también, ¿dónde encontramos las vitaminas, jóvenes, que nos ayudan al buen funcionamiento, ¿no? Netamente las vitaminas nos ayudan al buen funcionamiento del cuerpo humano, pues se encuentran frutas y verduras. En las frutas y verduras encontramos las vitaminas, ¿no? Ácidos nucleicos también. Eso va a venir hoy día en su quiz, jóvenes. Vamos a recordar cuáles son los ácidos nucleicos. Son dos. ARN y ADN. Bueno, acá en este resumen lo vamos a ver mejor, jóvenes. Mira, el ADN, que nosotros lo debemos haber escuchado varias veces, jóvenes, ahí se almacena ¿qué cosa? Los genes, ¿no? Nuestro carácter hereditario. Es decir, si nosotros por ahí tenemos algún rasgo parecido a nuestros padres, quizás tenemos el mismo color de ojos, el mismo color de cabello, la misma forma, en este caso nuestra estructura ósea, pues a eso se le llama caracteres hereditarios, ¿no? Las partes, en este caso, características que nosotros tenemos de nuestros familiares, ¿no? ¿Y quién nos ayuda, pues, a entender las características o las herencias o los genes? Es el ADN, eso tenlo presente, ¿sí? El ADN, jóvenes, se encuentra ahí todo nuestro carácter hereditario, ¿no? Si yo mido el ADN de su compañero, ahí puedo ver exactamente el color de ojos que tiene, que ha heredado, el color de cabello, la forma de su cuerpo, ¿no? Todos los caracteres que sean heredados por tu familia. Eso es ADN, ¿sí? Ténganlo presente porque va a venir en su quiz. Y el ARN, mira, ARN, ¿sí? Es con la letra R. Ellos nos ayudan específicamente en sintetizar las proteínas, ¿sí? Nos ayuda a sintetizar las proteínas para que nuestro cuerpo tenga energía, ¿no? Porque recordemos que las proteínas forman energía. Jóvenes, vamos a reingresar al mismo link ya para poder tomar su quiz, ¿sí? Al mismo link vamos a reingresar al mismo link para tomar su quiz.